Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con lo que no creímos que íbamos a hacer, que tal vez no queríamos hacer, pero tal y como avisé la semana pasada, hemos acabado haciendo. En el programa de esta semana, también es cierto que por ausencia de muchas novedades de otras editoriales, tenemos todas las novedades de Future State de DC de esta semana. No son las únicas novedades del programa, pero prácticamente. Sí, en cualquier caso vamos a empezar por el único otro TVO novedad que no es de DC, que es un TVO de Image, que se titula Jaja, número 1, está escrito por W. Maxwell Prince, está dibujado por Vanessa del Rey, está coloreado por Chris O'Halloran y es en realidad una antología. Sí, cada uno de los números es un número único. El nexo de unión de humor negro habrá que verlo y pues más allá de eso es sobre todo atractivo por, en nuestro caso, Vanessa del Rey. Hombre, supongo. Lo cierto es que me resulta tan atractivo como hasta cierto punto enervante el hecho de no estar leyendo un número de Redlands. Es como, ¿por qué no estoy leyendo un número de Redlands si estoy leyendo esto? Habrá múltiples razones, me imagino. Me suele gustar decir así en plan de chiste, entre ellas porque hay que comer, y pues las autoras también tienen que comer, y pues a veces hacen otros trabajos aparte de los suyos, pero bueno, sí, a ver, al final es una autora que nos gusta mucho, a mí particularmente me gusta mucho también, y pues hace interesante o atractivo casi cualquier cosa. Que el TVO este jaja, hombre, a ver, más allá de estar bien montado, no es nada especial, no es un TVO original, no es un TVO especialmente divertido, bueno, transita ese camino de te estoy contando una historia que quieres que te guste hasta cierto punto, por decirlo de alguna manera, lo cual pues ayuda a que pues sigas avanzando en la lectura, pero per se no sé yo hasta dónde llegan sus virtudes. Sí, es una obra extraña. Básicamente cuenta la historia de un payaso que tiene un día de mierda. Tampoco vamos a entrar más en la sinopsis del TVO. Y la verdad es que, aunque atraviesa caminos recorridos, tiene cierto interés por sorprender, por realizar ciertos giros, por darle la vuelta a según qué conceptos. Y cuando el TVO es así de cabrón, entre otras cosas, y tenemos a Vanessa del Rey al arte, pues como que encaja todo muy bien en el TVO. Tiene ese estilo sucio, increíblemente sombrío, que hace que funcione paso a paso cada uno de los momentos, incluso los más psicodélicos y extravagantes, funcionan bien, encajan bien en contraposición con lo cargado que va el TVO de sombras. Y la verdad es que es una idea más interesante que lo que es el resultado final, tal vez. Es decir, es un juego con ciertos conceptos que pues muchos fans de cómics tendrán más o menos familiares, o sea, tendrán cierta familiaridad con ellos, pero que luego no termina de ir tan lejos como pues tal vez uno agradecería, o no termina de ser tan sorprendente como uno querría. A ver, por partes. La historia en sí misma y quizá ciertas no sé si esperanzas o desarrollos que uno pueda prever o que sean previsibles, pues en realidad va a tener también, como otras tantas veces, más que ver quizá con el tipo de lector que sea uno y el tipo de lecturas que lleve encima y lo que le guste esta cosa de anticipar que otra cosa. El TVO a mí me parece que está muy bien contado, es decir, no tiene nada ni en su narrativa, ni en su guión, ni en su composición de página, ni en nada que realmente sea de decir, bueno, es que esto me ha sacado del TVO, es que esta
esta escena estaba fuera de lugar, está todo bien. Es cierto que es un TVO por el estilo artístico especialmente oscuro para algo que en teoría debería ser medianamente colorista, porque un payaso y tal forma parte evidentemente de lo que quiere contar el TVO, que de hecho toda la colección al parecer va a ir de payasos, ya para ir adelantando, pero me resulta un tanto en el fondo sin sorga. Quiero decir, una vez que se acaba el embrujo del cómo está contado mientras lo estás leyendo, no hay mucho que llevarse aquí al coleto. O sea, pues bien, es una historia autoconclusiva, ya sabemos que, no sé, en 30 páginas quizá tampoco puedes hacer grandes maravillas, pero más allá de pasártelo bien mientras lo lees, no tiene mucho recorrido. No lo sé. A mí me deja un poquito la misma sensación, en este caso tal vez más breve, más definitiva, que pues la otra colección también muy conocida del mismo escritor, de Ice Cream Man. Es decir, esa sensación de, números unitarios con una historia específica bien contada, pero al mismo tiempo la sensación de que me voy a cansar pronto del truco de magia. O sea, no porque el TVO esté mal, ni mucho menos, porque aquella colección estaba bien, pero número tras número cada vez tenía menos interés en esas pequeñas historias. Y eso que aquí solemos ser bastante amigos de los números autoconclusivos, pero había algo en los desarrollos o los caminos que recorría que igual no nos interesaban lo suficiente, pese a que estuvieran muy bien ejecutados. Sí, no sé, no me ha dejado mucha huella, la verdad, porque este es el tipo, además de formato, sobre todo cuando estás jugando con estas cosas de payasos y, a ver, tampoco se quieras introducir aquí elementos de terror, pero bueno, sí que estás jugando un poco con esa figura un poco dual, ¿no?, de lo que significa un payaso en la ficción en general, que puede ser un personaje muy alegre y al mismo tiempo muy siniestro. Suelen ser historias que normalmente requieren de un final muy potente, o muy cortante, o muy definitivo, o muy sorpresivo, contundente en cualquier caso. Y pues lo que me he encontrado aquí es casi lo contrario. Casi ese un final que evita voluntariamente llegar a esa conclusión más o menos grandilocuente, que es una apuesta totalmente válida, pero que a mí no me ha llegado. Sí, es parte de la idea del propio número. Ya te digo, a mí me ha gustado, pero es esa sensación de que pues tampoco me muero por leer un segundo número, y salvo pues sorpresas, posiblemente aunque me lea ese segundo número tendré aún menos ganas de un tercero. A ver, es aventurar cosas, evidentemente, pero me recuerda a esa sensación de decir, pues está guay, pero no me llega lo suficiente. No sé si es porque recorre caminos que tengo muy vistos, o porque no profundiza lo suficiente, porque no tiene el suficiente atrevimiento, no porque el TVO esté precisamente mal hecho. No, a ver, también es posible, a ver, dentro de lo que es el apartado visual del TVO hay muy poco contraste. Es decir, ya el estilo del Rey está suficientemente marcado y es lo suficientemente oscuro para que desde que abres el TVO y lees la primera página veas que, vale, esto no parece que va a ser una de esas historias que empieza más o menos bien y va a peor, porque ya desde el principio tiene un aire más bien tristón, más bien tétrico, más bien de, bueno, no te esperes aquí grandes cosas. Voluntario probablemente también, porque quiere llegar a ese final que por esa falta de impacto, entre comillas, o esa falta de contundencia, quiere hacer de esa elección, digamos, contraria también su giro, por decirlo de alguna forma, y ayuda a que todo el TVO sea como muy oscuro, como bastante deprimente, como, oh Dios mío, esto va a ser un horror, pero no hay esa paulatina decadencia o degradación, o que el TVO pase visualmente por etapas distintas según el personaje va pasando también por etapas emocionales distintas. Es quizá demasiado unitario. Sí, a ver, tiene algún momento en la parte final que rompe cierta homogeneidad, tanto a nivel de arte como de color, pero es una cosa puntual, ocasional y específica para la escena.
Sí, que pero por lo demás es un detalle muy gracioso que me gusta mucho, el del final. Las cosas también, como suele decir el TVO, tiene muchas cosas que me han parecido muy entretenidas y muy bien llevadas y, o sea... A ver, no sé, yo creo que es el tipo de TVO que seguramente no defraude ni decepcione a nadie, que es un TVO que se puede acercar muchísima gente y ninguno va a salir súper escaldado, y que creo que a gente muy concreta, muy específica por el trasfondo, los sitios, lo que sea, les va a gustar mucho, pero es complicado. Es decir, está tan bien hecho que es muy difícil que no llegue a bastante gente, pero a quienes pues ya es más difícil. Sí, supongo que sí. En cualquier caso, es un arranque bastante prometedor y yo creo que en general solemos estar bastante de acuerdo en el hecho de que pues todas las apuestas por antologías, historias autoconclusivas que prueben cosas diferentes, ya sabemos también que vamos a tener artistas distintos cada número, etcétera, etcétera, pues hombre, siempre dan variedad al panorama, al mercado, a las opciones que tienes. Y precisamente variedad era una de las cosas que nos hacía falta esta semana, porque entre los irresistibles y nosotros ahora hay un océano de TVOs de DC. Sí, en cualquier caso, esto era Jaja, escrito con H-A-H-A, porque, bueno, ya sabéis, los ingleses se ríen de esa manera, nosotros utilizamos la J ahí bien fuerte. Jaja, número 1, escrito por W. Maxwell Prince, con dibujo de Vanessa del Rey y color de Chris O'Halloran, y ahora sí, efectivamente, la madriguera de conejo. No sabemos hasta dónde va a llegar. Future State, su caterva de colecciones, empezando por Dark Detective número 1, escrito por Mariko Tamaki, con dibujo de Dan Mora con color de Jordi Belair, que trae también una historia de complemento, Grifters, con Matthew Rosenberg, Carmine Di Giandomenico y Antonio Favela. Ay, y sí, creo que los títulos de crédito lo dicen todo, el TVO. Quiero decir, tenemos a Mariko Tamaki, quiero decir, tenemos a Dan Mora y tenemos a Jordi Belair en este TVO de Batman. Y muy bien. Pero es que al mismo tiempo me da todo un poco igual. No sé si te ha pasado lo mismo. Sí, a ver, a priori uno ve los nombres y dices, ¿qué me estás contando? O sea, un TVO básicamente de Batman, a priori al menos, y tal, con Mariko Tamaki, Dan Mora, Jordi Belair. Esto se va a salir, chavales, preparaos aquí para la fiesta de esta semana. Pues no, chicos. Es decir, es un TVO aseado, es un TVO que no insulta a nadie, pero es un TVO de lo más anodino en su corazón. O sea, en su premisa básica, en su desarrollo, es caminar un camino como muy segurola, tener un montón de páginas para asuntos que probablemente tampoco necesitas del todo, y una vez más es este mundo de Future State que, en vez de estar para ayudar a contar las historias, en estos arranques, en estos primeros números, solamente sirven para enturbiarla y enlentecerla porque hay que dar demasiadas explicaciones. A ver, para mi gusto, posiblemente mi problema principal es que le toca caminar una línea muy fina y en el proceso se tropieza. Es decir, el TVO tiene que ser lo bastante explicativo y lo bastante preciso como para dar ciertas explicaciones y ser más o menos claro, más o menos transparente en lo que quiere presentar, en cuál es la situación. Pero aún así tiene la necesidad, no sé si creativa o editorial, de preservar cierto misterio, de no aclararlo todo sobre este mundo, sobre los antagonistas, sobre cómo se ha llegado a esta situación en concreto, con lo cual le toca ser bastante opaco en otras ocasiones. El resultado final es un TVO que, pues con estos profesionales, tiene una factura tremenda, pero que al mismo tiempo es muy torpe en su desarrollo. Es un constante monólogo interno de nuestro protagonista que no aporta nada más allá de prolongar la situación, más allá de casi disculparse por ella y justificarla. Es como si el propio TV estuviera haciendo esfuerzos por decir, pues sí, igual esta situación es un poco rara, sí, igual no podemos venderla del todo bien, pero a partir de ahora sí. Quiero decir, el TVO comienza aquí. En ese sentido, pues está bien, porque para eso es el número 1. Pero depende tanto de precedentes desconocidos que no termina de encajar. Sí, a ver, también suele pasar otra cosa. Cuando en este tipo de historias donde el status quo ha saltado por los aires y tienes a personajes importantes involucrados,
una cosa es que quieras mantener el misterio de cómo hemos llegado a esto, pero por el otro lado tienes que, ¿cómo decirlo?, ser lo suficientemente verosímil respecto a que se puede haber llegado a esta situación. Es decir, aquí estamos hablando de una Gotham donde, pues hombre, toda la vida hemos tenido a Batman. Para que a Batman se le escape de las manos esto de esta manera, pues o Batman estuvo de vacaciones muchos meses, o quiero decir, o hay algo que no acaba de cuadrar del todo, porque una cosa es que hubiesen hecho la clásica apuesta de, y pues no sabemos cómo Batman murió, o Batman lo mataron, o Batman lo que sea, y dices tú, bueno, pues chico, pues a veces pasa, ahora ha pasado el tiempo y esta es la mierda que tienes aquí, pero no, aquí el personaje lo tienes desde la primera página, contando sus milongas que no parecen justificar demasiado nada. Es complicado, porque es esa sensación permanente en muchos de los teos de la línea de querer al mismo tiempo tener tu otro universo, entre comillas, o tu setting alternativo en el que contar tus cosas, pero al mismo tiempo no. O sea, quieres que beba de la continuidad y que cohabite de alguna manera con todo lo que has contado ya. Y esa tensión, en algunos de los casos, perjudica al TVO, y lo perjudica incluso aunque tengas un equipo como este. Sí, a ver, después está el asunto de qué es lo que hace nuestro protagonista o cuál es el desarrollo que tiene. A ver, para aclararnos, es un primer número en el que nuestro protagonista está haciendo una cosa al principio y al final del número va a decidir que hay que hacer otra cosa. Es decir, ese es un viaje. Es decir, lo que básicamente nos cuentan es cómo pasa de pensar una cosa y tener una actitud a pensar otra cosa y tener otra. Para eso tienen que ayudar las escenas que hay en medio. Y la mitad de las escenas son pues él dándonos un poquito de contexto y después las más básicas de las situaciones que podrías encontrarte en cualquier TVO de Batman, que se habrá encontrado él mismo 50 millones de veces y que por alguna razón pues ahora han tenido un efecto que pues ayer no tenían y antes de ayer tampoco tenían. Es como, no hay una catarsis, no hay un momento de ruptura, un momento de clarividencia, ni siquiera se me han hinchado las pelotas ya. O sea, simplemente van pasando escenas y pues al final del TVO, pues es que mira, es un TVO de Batman y pues tendrá que decidir hacer algo al respecto. Poca chicha le he visto. Sí, a nivel de personaje es un tanto endeble, quiero decir, es una sensación extraña de decir, pues nuestro protagonista está todo pasivo en este TVO y sin pasar a la acción, y al final del TVO nuestro protagonista ya está activo y quiere pasar a la acción. Y nada de lo que sucede en el TVO, en esta retahíla de explicaciones a medias de lo que le mueve, consigue convencerte de que haya ese antes y después. Te quedas un poco con la sensación de decir, ¿por qué ahora? Más allá de que está sucediendo en estas páginas. Sí, lo que decía le falta un poquito de alma, de corazón, de decir, bueno, hombre, chico, vamos a ponerle aquí un poquito de espíritu al asunto. Al final es un pretexto endeble para tener al protagonista empezando a moverse en este primer número por el hecho de que es el primer número. Es un truco relativamente barato, pero podría funcionar de cara a la colección si estuviéramos hablando de una colección relativamente normal y no de una miniserie, en este caso de 4 números, lo cual lo hace un poquito más extravagante, más larga que muchas de las otras, pero aún así más extravagante. Eso te iba a decir, de lo malo tendrán 4 números, para algo les dará. Sí, con este equipo algo sacarás, aunque sea solo ver a este equipo, trabajar en este TVO, pero es que a veces está muy cerca de ser solo eso. Sí, a ver, y después está la otra historia, la de Grifters, que bueno, pues entre lo que conozco yo al personaje y sus antecedentes y lo que ya venía un poco quemadito de haberme tragado otras 20 y tantas páginas de Dark Detective, pues la verdad, no es que me haya causado una gran impresión. Sí, la mayoría de historias de complemento, por decirlo de alguna manera. En este caso tenemos, básicamente es un 2 en 1. Es decir, esta tiene tantas páginas como la historia principal, es una de esas pequeñas extravagancias, pero la mayoría de historias secundarias o posteriores a la principal en estos números que incluyan una, tienen ese problema, esa sensación de decir,
pues esto no creíamos que fuera lo bastante importante como para que tuviera su propia cabecera en este momento en el que estamos lanzando 8.500 cabeceras, pero aún así queríamos contarlo. Y esa sensación permea muchas de las historias, bien sea porque son breves o bien sea porque no tienes a personajes punteros encabezándolas. Como tal, es una historia directa sin graves problemas, pero tampoco es una historia increíblemente interesante ni fantásticamente ejecutada. También crea la sensación de la Batman dependencia que parece tener el universo DC, no solamente... Es decir, porque tenga más números que algunas otras colecciones, el Batman, sino también porque hay multitud de colecciones satélite o incluso añadidos o complementos en sus tebeos de que, bueno, lo Batman hay que expandirlo más. Es como, hombre, chico, has lanzado un montón de cabeceras y parece que en el fondo esto sean las colecciones de Batman y sus increíbles amigos. Es complicado porque Gotham centraliza muchísimas de las cabeceras de estas colecciones de Future State, y esas cabeceras son precisamente las que, entre otras, no son las únicas, pero las que tienen 4 números y las que tienen historias de apoyo, como ya nos pasaba con The New Batman la semana pasada, y no son las únicas cabeceras de Gotham, con lo cual al final acabas con cierta saturación, como si Gotham y esta historia del magistrado fuera el núcleo de lo que quieren contar y el resto fueran, no sé, aperitivos o el postre. Es extraño, es un enfoque muy muy extraño. Sí, bueno, y espérate que lleguemos al asunto de la cronología, que ya nos irá saliendo conforme vayamos avanzando, que ese es otro berenjenal donde se han metido ellos solos sin que nadie les haya obligado, que empieza a resultar bastante, no voy a decir complicado de seguir, tampoco es que sea una gran complicación, pero sí cuando menos un tanto molesto el estar a veces continuamente entre cabeceras saltando a situaciones diferentes. O sea, el Superman de Superman of Metropolis, el Superman de Superman Wonder Woman y el Superman de Justice League parecen ser 3 Supermanes distintos. Sí, en varias situaciones distintas, sí. Pero bueno, ya llegaremos a eso. En cualquier caso, pues bueno, Dark Detective número 1, Mariko Tamaki, Dan Mora, Jordi Belair, con Grifters de Matthew Rosenberg, Carmine Di Giandomenico y Antonio Favela para DC. Y del detective oscuro pasamos a La Linterna Verde, Green Lantern número 1. Como tengas que mencionar a todos los autores aquí, te va a dar un flato. Venga, lo puedo intentar. Geoffrey Thorne escribe, Tom Rainey dibuja, Mike Catille colorea, y después tenemos una historia de complemento, Jessica Cruz, escrita por Ryan Cady, dibujada por Sammy Basri y con colores de Hi-Fi, y también una segunda historia de complemento, Guy Gardner, escrita por Ernie Altbaker, con dibujo de Clayton Henry y con Marcelo Maiolo al color. Muy bien. Sí, este es uno de esos tebeos con 2 historias, estas sí más breves, de complemento sobre, pues, todos los linternas verde de los cuales les apetecía hablar por ahora que no fueran Hal Jordan. Sí, que pues en este caso es John Stewart, sí. Correcto, John Stewart, que pues... A ver, está bien, probar cosas nuevas está bien. Oye, tíos, ¿queréis probar cosas nuevas? Probad cosas nuevas. Pero olvidadme a mí. O sea... Es complicado, porque nuestra historia principal tiene... Bueno, en general, todo el asunto este de Future State, en lo que a los Linterna Verde se refiere, básicamente los tiene sin anillos. Por motivos de la trama, que si tampoco vamos a entrar a eso. Con lo cual, el bueno de John y unos colegas están, pues... haciendo su labor de policía del espacio sin anillos, lo cual pues tampoco le aporta demasiado interés y no sirve para aliviar el tebeo, porque además de pues ciertas explicaciones o ciertos contextos, la historia principal nos chorrea con personajes secundarios, situaciones extravagantes y facciones variadas que pues saturan este primer número. Sí, a ver, si algo tiene bueno de todas formas es que es más básico que el mecanismo de un chupete y se entiende enseguida, ¿eh? Quiero decir, el argumento de esta historia, de este primer número de Green Lantern, se podría resumir en 2 frases, que tampoco hace falta hacer spoiler, pero vaya, que a pesar de toda esta cosa con la que la quieren vestir, de mira qué situación más nueva o tan extravagante y tal y cual, lo que pasa en el tebeo son 2 cosillas, tampoco más.
Sí, sí, es una pelea contra, vamos, una situación imposible, vaya. Ya está. Al margen de que, pues, hombre, es un ángulo medianamente novedoso para algo como Linterna Verde, el pues no tenéis anillos, el TVO en sí y cómo está contado y su apartado artístico, me parece que se quedan muy cortitos. Me parece que hay una cierta... ¿cómo decirlo? En el dibujo este rollo, cuando a veces parece que las personas son un poquito cabezonas, los personajes son un poco cabezones, este tipo de cosas que dices tú, bueno, hombre, a ver, no digo yo que no sea una cuestión de estilo, pero se me hace un poquito raro. No llega a la caricatura, pero cuando tenemos un TVO plagado de alienígenas, de aspecto extravagante, a veces la situación no termina de ser tan dramática como conveniese. Colabora la expresividad, eso seguro, pero no siempre funciona. Tiene a su favor que al menos pues tienes al protagonista, aunque esté saturado de tramas y de secundarios, tienes al protagonista de manera más o menos sólida. A ver, no es que sea yo súper fan, pero John sigue siendo ese soldado irreductible en este TVO, con lo cual al menos eso que te llevas en este número. Sí, que es posible que sea prácticamente lo único que te lleves. Tampoco... En lo que a mí respecta, sí, porque no me parece un TVO excepcionalmente interesante ni tampoco soy fan del personaje. No sé. Es que resulta terrible acabar pensando que una de las historias de complemento te ha molado mucho más que la historia principal. A ver, terrible desde el punto de vista editorial, por decirlo de alguna manera. Decir, ¿por qué este ángulo más interesante no es la historia principal y el resto son las secundarias? ¿Por qué no tiene más sitio esto? También sería complicado ver. Con más páginas igual estuviera perdido su aspecto tan centrado. Es la primera historia de apoyo con Jessica Cruz, es lo mejor del TVO con diferencia. Y no es porque la situación sea súper original, porque pues... Jessica Cruz en la jungla de cristal, sí, por poner un ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos de ese tipo de historia, pero es lo que hay y está tan bien llevado y traslada tan bien el personaje que funciona. Sí, a ver, tiene también unas ventajas adicionales. El hecho de que a pesar de esta situación extraña de los anillos no funcionan, etcétera, etcétera, sí que está un poquito más imbuida de lo que es la mitología de Linterna Verde más tradicional que conocemos, y algunos otros personajes que pululan por ahí pues están mucho más cerca de sus funcionamientos e identidades tradicionales en un TVO de Linterna Verde, con lo cual es de entrada un TVO mucho más fácil de asociar y de sentirte cómodo con él en el mundo de Linterna Verde, lo cual pues siempre lo hace también igual un poquito más, pues eso, fácil de entrar y pues de darle un voto de confianza quizá mayor si eres fan de Linterna Verde. Sí, es en el que más difícil te vas a sentir perdido. De hecho, es un TVO que se podría contar sin todo este follón de Future State. Quiero decir, podrían pillar al personaje mal y con el anillo sin cargar y pues ya está, y tendrías este TVO. Quiero decir, no haría falta nada raro y que los anillos ya no funcionan o lo que sea que haya pasado. O sea, sin todo ese trasfondo, este TVO podría funcionar perfectamente en cualquier otra situación, y los antagonistas que aparecen y demás, es esa sensación de familiaridad la que ayuda a que el lector se centre en los personajes y funcione con los personajes, porque la historia ya le es familiar, bien sea porque tiene esos elementos de Linterna Verde o bien sea porque pues es esa situación al estilo Jungla de Cristal, vaya. ¿Puedo hacer un comentario gracioso? Voy a seguir haciéndolo igualmente, pero bueno. Aunque no te dé permiso. Sí, aunque no me des permiso. Pues entonces te doy permiso. Y es que hay algunas viñetas aquí en la que nuestra protagonista lleva el anillo colgado del cuello que no podía quitarme de la cabeza el señor de los chupetes, de Super López. Ese rollo de el collar con los anillos y tal, ¿no? Bailoteando en el aire según se mueve dinámicamente y tal. No lo había pensado, pero... por cómo avanza la trama de esta historia y por lo que va sucediendo en ella, sí, correcto. Muy el señor de los chupetes, sí.
Lo cual, pues bueno, es uno de los referentes para mí en el mundo del TVO, así que fantástico. Todo lo que me recuerde a Super López, bien está. La verdad es que es interesante y sería el tipo de colección que, o sea, una colección de Jessica Cruz que siguiera con esta trama y este equipo creativo, lo que más me interesaría leer que Salvo de este Linterna Verde, porque la historia más bien cómica, con Guy Garner al final del TVO y con pues cierto cameo en el propio cliffhanger del mismo, como que no está mal llevada, pero me da todo igual. Sí, a ver, cuando las historias... A ver, pero esto es como con todo. Es decir, me estás presentando 3 historias en un mismo TVO. Y las 3 parecen llevar su propio tempo, su propia cronología. Entonces, ¿cómo me va a interesar lo mismo un TVO que parece estar sucediendo en la línea de la continuidad de DC de pasado mañana con uno que parece que está sucediendo dentro de 100 años, o me da igual, o 10 años, con otro que directamente tiene décadas y décadas y décadas que se van sucediendo dentro de la propia historia? Es como, es que, chico, me estás obligando a hacer unos saltos entre uno y otro que si los TVOs estuviesen de puta madre todos, pues oye, pues bienvenidos sean, pero es que no pasan de ser graciosetes. Al final lo que tenemos son historias más o menos sólidas, cualquiera de las 3, algunas más afortunadas que otras, que podrían sobrevivir, creo yo, como su propia miniserie o su propia novela gráfica en un solo tomo, en su formato individual, alejado de la continuidad, y ya está. Decir, mira, pues aquí tengo una serie autoconclusiva en la cual pues Guy Garner se mete en un follón y acaba en un planeta tirado por ahí, lo que sea, o que en la que Jessica Cruz tal y cual, o que en un momento en el cual los anillos dejan de funcionar, Jon Stewart, esto y lo otro, y funcionarían bien como miniseries si estuvieran más o menos bien llevadas, pero todo junto como con números de páginas dispares y limitados como parte de esta iniciativa de Future State, pues da una sensación un poquito extraña de chapuza. Sí, queda un poquito raro, la verdad. El conjunto de este Green Lantern número 1 da una sensación un tanto estrafalaria. No voy a repetir toda la colección de autores y autoras porque me da la pereza y tenemos todavía un montón de TVOs de los que hablar, como por ejemplo Future State Justice League número 1, escrito por Joshua Williamson, con dibujo de Robson Rocha, con entintados de Daniel Enríquez, con colores de Rómulo Fajardo Jr. Después la segunda historia que trae, Justice League Dark, con Ram V escribiendo, Marcio Takara dibujando y Marcelo Maiolo coloreando. Este es el TVO que por un momento creí que sí, pero luego resultó que no, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos a una Liga de la Justicia montada con buena parte de personajes nuevos y dispares, y un arranque interesante, decir, mira, pues aquí tenemos unos antagonistas con una serie de maquinaciones que luego vamos a hacer a un lado para abrir con un misterio más o menos interesante y con el ángulo personal de quiénes son estos personajes que forman la Liga de la Justicia, en qué situación está la Liga de la Justicia y cuáles son sus relaciones entre ellos. Y decir, bien, el TVO se está tomando su tiempo para hacer los deberes, pero luego resulta que no. Que al final del TVO, pues, drama absurdo, acción innecesaria y antagonistas gratuitos. Sí, es lo que hay. A ver, pues es lo que hay porque empieza como una descripción más o menos sosegada y con sentido de cuál es el nuevo rumbo que ha decidido los integrantes de la Liga de la Justicia para esta nueva Liga de la Justicia, intentando en cierto modo enmendar posibles errores que pudiesen haber tenido sus antecesores mediante, pues bueno, digamos una política distinta de cómo llevar la Liga de la Justicia. Tenemos personajes diferentes, protagonistas diferentes, integrantes distintos, con lo cual hace que cada intercambio, digamos, entre ellos sea información adicional que tú estás recibiendo como lector porque no los conoces hasta ahora o apenas los has visto, algunos sí, quizá la semana pasada, en alguno de los títulos, pero bueno, hace que la propia lectura de descripción de la situación mediante la interacción de los personajes sea interesante, sin necesidad de meterte una parrafada de y pasó esto y pasó lo otro y ahora no sé qué y lo de la moto. El mero hecho de cómo afrontan la situación te cuenta la situación, y eso está bien.
Después, pues yo que sé, hay que meter siempre aquí villanos por algún lado, porque si no, no sé, la gente se aburre o deja de comprar el TVO. Así que, pues el más manido de los giros, y pues a tirar millas, y nos vemos el mes que viene y buena suerte. Sí, me da mucha pena, sinceramente, porque creí que la dosis de misterio o de antagonistas o de cierto superheroísmo clásico iba a quedar, pues eso, en el principio del TVO, y que las apuestas sobre pues la posibilidad de que hubiera un cliffhanger en este primer número fueran más de índole personal, de índole interna de esta Liga de la Justicia, que nos hablasen de quiénes son esos personajes, de que se aprovechasen para ver quiénes son estos 6 personajes y cómo funcionan entre sí, tal y como iba avanzando el TVO. Pero no, lo que hace el TVO en su tercio final, y cuando son solo pues 20 y pocas páginas es una putada, es introducir una amenaza, unos antagonistas sorpresa, un cliffhanger al final, etcétera. Con lo cual, pues la presentación queda corta, el conocimiento, el interés sobre los personajes queda abortado, y pues las ganas de seguir leyendo esto evidentemente pues salen por la ventana. Sí, después, hombre, a ver, visualmente es un TVO superheroico, pues, a ver, competente, pero también un poquito del montón, O sea, no hay, que es una de las cosas que me estoy encontrando en general en todas estas líneas, y es que hay una cierta, no sé cómo decirlo, hay una cierta, sí, tristeza general de decir, es que ningún TVO parece hacer realmente, salvo quizá Wonder Woman la semana pasada y tal, que bueno, pues al final pues su autora funciona como funciona y allá cuidaos, el resto tiene una especie de tono monocorde, un tanto deprimente, porque el mundo está muy jodido, que es otra de las cosas en común que tienen todas las colecciones, como que todo es terrible, todo ha ido a peor, todo es no sé qué, y no sé, hay cosas que no entiendo, sinceramente. Lo entiendo en Gotham, porque tienes una sola visión homogénea, por decirlo de alguna manera. Incluso artísticamente, con distintos equipos creativos, has mantenido esos tonos azules y rosas, esa luz, ese neón, esa sensación de que todo sucede en el mismo lugar. Y eso está bien, pero luego abres un TVO como este, en el cual empiezas con las hazañas y los éxitos de los miembros de la liga. Quiero decir, porque es como abre el TVO, o sea, sus logros desde el punto de vista de los antagonistas. Dichos antagonistas luego los quitas de en medio para centrarte en otras cosas, y aún así es esa sensación de fracaso permanente que en este caso, desde el punto de vista artístico, funciona muy bien, con un TVO muy sucio, pero que a mí me resulta increíblemente fatigoso y monocorde. Sí, pero en fin, chico, pues es lo que hay, tampoco tiene más vuelta de hoja. Es que cuantos más TVOs estoy leyendo de esta cosa de Future State, menos fuste le estoy viendo. Quiero decir, al principio creía que iba a ser directamente como, bueno, mira, oye, se han sacado una línea aparte, yo qué sé, salvando las distancias, una especie de, yo sé, línea Ultimate, línea lo que sea, y pues un Elseworld más o menos unificado con los personajes y tal, y pues oye, mira, pues ahora esto es lo que hay y todos los TVOs van a ir en este universo y tal, pero es que no es que solamente vayan en el mismo universo, es que van en el mismo universo y parece que vayan en la misma dirección y buscando provocar el mismo tipo de sensaciones mediante los mismos recursos. Es decir, es repetitivo de narices. Es como en todas partes la cosa está mal, en todas partes algo se jodió en el pasado, en todas partes al superhéroe anterior ya no está fuera de la situación. Y en casi todos los casos los protagonistas no saben muy bien qué es lo que están haciendo, o están empezando, o tienen unos problemas terribles. Y digo, hombre, a ver, yo no digo que no puedas hacer de una o dos colecciones o uno o dos personajes este tipo de elecciones o lo que sea, pero en general toda la línea, todos los TVOs que salen parecidos. Todo es Gotham y todo va mal. Es que no sé, es que a ver, vamos a mirar cuáles nos quedan, pero probablemente el Superman Wonder Woman es el único que se escapa un poco. Bueno, el siguiente que nos toca tiene otro tono.
Vale, sí, es verdad, sí. Pero vaya, creo que has dado con la palabra cuando has dicho fatigoso, fatigoso. Sí. Fatigoso. O sea, la lectura de estos títulos me está resultando muy fatigosa. Entre lo monótono que resulta, de alguna manera, la centralización de tantos asuntos en Gotham o el trasladar ese tono de derrota a otros entornos y la cantidad de números que salen, muchos de ellos con historias de apoyo, pues está siendo una escalada cuesta arriba bastante puñetera. En fin, pues nada, Future State Justice League, ¿esto qué va a ser? ¿2 números también? Porque me parto la caja. No lo sé de memoria, no sabría decirte. En fin, da igual, me parto la caja igual, que me sale gratis. Más cosas, sí, efectivamente, el siguiente TVO es un poquito distinto. Hablamos de Kara Zor-El, Superwoman, escrito por Marguerite Bennett y con apartado artístico, tanto dibujo como color, de Marguerite Sauvage. En un TVO con, pues eso, con la buena de Kara, en otro entorno distinto, con otro tono distinto, contando las cosas de otra manera distinta y ofreciendo un pequeño rayo de esperanza de que no todo tiene por qué ser igual en Future State. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del equipo, es el propio equipo el que termina menoscabándolo todo un poco al final del TVO. Bueno, a ver, primero lo evidente. Esta Kara Zor-El es la Kara Zor-El que leímos en Superman of Metropolis, ¿no? La semana pasada. Sí, tiempo después, supongo. Correcto. O antes, o... Ahí quería llegar yo. Esto exactamente es antes, es después. A ver, entiendo que después. Pero el TVO tampoco hace ningún esfuerzo en intentar conciliar lo que ya has visto del personaje hace una semana, tíos. Hace una semana con lo que ves aquí con el personaje. Es como si fuesen 2 personajes distintos. Uh-huh. Y joder, macho, quiero decir, cuando formas parte de una línea con una cabecera común, Future State, y solamente han pasado 7 días entre uno y otro, no sé a qué mierdas de juego editorial estás jugando. No tengo ni idea, porque ya no se trata de que del síndrome lobezno, del personaje está en todas partes, sino de que pues ya la situación no es ni remotamente parecida, y la caracterización tampoco. Entonces, bueno, lo demás, el TVO, pues sí, hombre, se aprecia que visualmente pues es otro animal bien distinto, con un estilo totalmente diferente, más cercano, si me apuras, casi al cuento a ratos, ¿no? Al relato así un poco fantástico, con unos ciertos toques de fábula, ¿no? Sí, los colores más bien pasteles suelen generar esa impresión muchas veces. Es complicado, porque incluso aunque tenga algún pretexto para alguna escena de acción aquí y allá, el TVO parece querer alejarse del vamos a resolver las cosas a puñetazos. De hecho, es en buena parte el centro del TVO, de no vamos a tener que responderlo todo a puñetazos, con lo cual pues se monta esta suerte de cuento con una princesa a la fuga, literalmente, bajo la protección y de alguna manera la tutoría de nuestra protagonista, pero que no lo sé, supongo que decepciona al final. Sí, hombre, a ver, ya el desarrollo en sí mismo te resulta a ratos un tanto fragmentado o incoherente. Es como hay temas que van saliendo, hay temas más o menos recurrentes, pero en general hay bastante poco desarrollo de esas ideas o de esos temas. Es como, están ahí, te los presentan, se repiten cíclicamente igual en situaciones diferentes, pero no parece tampoco tener una apuesta muy clara de hacia dónde va. Casi es más como, bueno, y llegaremos al final donde las cosas, habrá un gran una situación así que cambie un poquito el status quo y pues a partir de ahí ya tiraremos. Supongo que cuando tienes este número limitado de páginas y cuando sabes que tu número va a terminar de esta manera específica y tienes presumiblemente 2 números para contar lo que quieres contar, tomas ciertos atajos, con lo cual el núcleo del TVO, aunque bien intencionado y la mayor parte del tiempo bien contado, resulta, como decías, fragmentado. La historia da tumbos, las ideas interesantes no se profundizan, el arco de las 2 protagonistas se antoja insuficiente en su desarrollo. Así que, pues cuando
ya al final llega una situación que cataliza ese giro forzado, ese desastre, da la sensación de que el TVO estaba haciendo tiempo. Sí, un poquito sí. Intenta y consigue durante bastante tiempo que, pues eso, el ambiente general y el apartado visual te tengan un poquito embelesado y pues atravieses algunas de las primeras páginas también que están llenas de explicaciones que hay que agarrarse, ¿eh? Pero bueno, las atraviesas, pero conforme van pasando las páginas y no queda claro hacia dónde se está moviendo el TVO, empieza a surgir un poco más la sospecha de decir, ay, mi madre, ¿a dónde vamos? Ay, mi madre, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, es extraño. Al final es un TVO que según arranca extiende cierta idea, extiende la mano y la toma si confías, pero a cada página que pasa ves que no tiene las ideas tan claras como debería, y una vez que el final se manifiesta, hay un poco, no sensación de engaño realmente, pero esa sensación de, pues al final no eras tan distinto a los demás. Bueno, sí, a ver, no será tan distinto a los demás, pero me quedo con esto, de momento. Sí, en según qué casos, sí, es una de las propuestas más o menos más interesantes de toda esta tanda. Que algo es algo. Kara Zor-El, Superwoman, Marguerite Bennett y Marguerite Sauvage para DC. Bueno, sí, obviamente esto no hace falta ni decirlo. Más cosas. Robin Eternal, escrito por Megan Fritz Martin, con dibujo de Eddie Barrows, con tintas de Ever Ferreira y con colores de Adriano Lucas. Siempre me sorprende ver lo mucho que todavía en DC se prodigan los entintadores. Sí, eso es cierto, es algo que normalmente en otras colecciones suele ser más infrecuente. Otro TVO de Gotham, y ya está. Quiero decir, aquí tenemos pues parte del reparto de la Batfamilia que no te ha cabido en otras colecciones, tanto las que han salido como las que están por salir, y que tengan aquí su pequeño hueco, fomentando aún más la situación de lo centrado que está todo en este aspecto específico del universo DC, y aumentando con su tono oscuro y su historia catastrofista, pues mi dejadez, quiero decir. Bueno, pero mira, yo a Robin Eternal hay una cosa que le agradezco enormemente, y es que vaya de cara. Sí, cuenta una historia hiperespecífica, concreta, que va de A a B sin necesidad de cansarte la cabeza. O sea, va de cara, te cuenta el asunto, la presentación que hace de los personajes es coherente, comprensible, tampoco te cansa la vida excesivamente con qué es lo que pasa en Gotham. Después, hombre, a ver, pues artísticamente, pues vale, no será ninguna cosa súper llamativa, pero me parece que está muy bien, que es como, pues, en el color, por ejemplo, me recuerda un poquito, salvando las distancias, a lo que solemos tener en Immortal Hulk. Correcto. Sí. Que es como, hostia, pues al final es un tono general que le funciona bien también a este TVO. Y no sé, es como, pues sí, a ver, que la historia es una tontadita, entre comillas, pero bueno, chico, tienes 2 números, tampoco puedes hacer grandes cosas, al menos no te aburre por el camino, al menos no intenta generarte una falsa sensación de que esto es súper importante y que de esto depende no sé qué y un montón de misterio y un montón de tal. No, va directo al asunto. Tienes un protagonista con una misión hiperespecífica que pues por el camino ya se torcerá y se resolverá de una manera concreta con un par de personajes secundarios de apoyo. Pista, en ese aspecto es uno de los TVOs que más claras tiene las ideas en lo que quiere contar y en el formato en el que tiene que contarlo. Lo del color que recuerda de Immortal Hulk, sí, sobre todo dado la prevalencia de cierto tono de verde por motivos de la trama. Pero sí que tiene ese feeling en ocasiones. A ver, en ese aspecto sí, se agradece que sea un TVO honesto y se agradece que sea un TVO directo, pero es tan sencillo y me dan tan igual los personajes en esta parcela concreta del universo DC que pues me he quedado igual. O sea, prefiero otras cosas como la de Superwoman o cualquier otra que lo intenten por el camino y se tropiecen y se den una hostia terrible, que que simplemente no lo intente. No,
No, yo ahí no estoy de acuerdo. Es decir, a ver, yo soy un gran defensor también de que cada uno tiene que conocer sus limitaciones. Y tiene que saber lo que puede y lo que no puede hacer. Es posible que Robin Eternal no pueda ser un TVO rompedor, un TVO sorprendente, lo que sea. Pero lo que Robin Eternal sí puede ser es un TVO de Robin decente. Y lo es. Kara Zor-El, Superwoman, todavía no sé exactamente qué es lo que quiere ser. Ya. Entonces, si me dices, bueno, veo claramente qué es lo que quería ser Kara Zor-El, Superwoman, pero no le ha salido bien, digo, bueno, pues bien, le agradezco el esfuerzo, pero es que no sé ni lo que quería ser. La duda normalmente suele ser hacer la prueba del algodón con este tipo de TVOs. ¿De cuál de los dos te va a salir un número 2 si es que te va a salir un número 2 de alguno? De verdad te digo que antes me leo el número 2 de Robin Eternal. Vale, pero vas a hacerlo, esa es la duda. Porque yo no creo que me vaya a leer el número 2 de ninguno de ellos. Es que... A ver, no te lo puedo decir con seguridad, pero desde luego es de los que más papeletas tendría. Sí, sobre todo con las semanas que parece que se nos vienen, cortesía de DC, evidentemente. Pero es esa sensación de decir, es que no tengo interés. Además, sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente sea el Robin que menos me interesa. Ah, bueno, sí. Y mira que hay unos cuantos, Bueno, da igual, Robin es Robin. Para mí Robin es una identidad. Me da un poquito igual, decir, como tampoco conozco muy bien a los Robines y sus diferencias y tal. De hecho, cada vez que en una colección de Batman los Robines empiezan a hablar entre ellos, me armo la picha un lío. Porque le ponen los ojos vidriosos. Sí, porque es un poco como, es que no sé muy bien quién es el que le pegaron con la... Le dieron palanca. Le dieron palanca de hierro. ¿Quién es exactamente? Bueno, a ver, el hijo sí, porque es el hijo. Hombre, pues sí, Damien es Damien, Jason es Jason y el bueno de Dick es Dick, tío. No sé. Sí, aquí tenemos a Tim. Y Tim me da igual. Tim, tío. Tim, ¿quién eres, Tim? Pues eres el de Robin Eternal. Pues vale. Esto con los personajes de legado y con este tipo de cosas en DC, que te puede pasar también con los Flashes o con los Linternas Verdes, etcétera, va mucho por generaciones y por épocas, de qué te ha cuadrado, qué has leído, qué te ha atraído. Ojo. Y a mí, pues Tim, si Robin en general no solo es un personaje que me interese, Tim en concreto es el Robin que menos me interesa. Mucha gente también puede achacarle a Robin Eternal el hecho de que pues esta historia igual podrías estar contándola en cualquier momento, Con este Robin es como decir, pues hay una movida rara y pues Robin se está encargando él solo y pues intenta reclutar a algunos personajes para que le ayuden y tal. A mí me hace mucha gracia que estén todos los miembros de la Bat familia tan solos y todos tengan una colección. Sí, creo que cuando empiecen a leerse los TVOs unos de otros se darán cuenta de que todavía están en activo y pues tendremos una nueva colección, pues quizá dentro de 3 semanas o así, que sea The Bat Family. Y se habrán salido del grupo de WhatsApp que tienen entre todos, algo así, y no se enteran, no sé. Es que Gotham está muy jodida, entonces ya no tiene intimidad ni nada, entonces pues si whatsappeas pues se enteran de quién eres y... Es terrible. Está muy mal. Pero vaya, a mí el TVO me ha parecido de lo más potable, de lo que cuya lectura menos esfuerzo cerebral me ha exigido, no en el sentido malo de decir, qué tal, sino en el sentido de no me está jodiendo la vida leerlo. Es un TVO correctísimo, pero al ser tan correcto posiblemente sea el que más indiferente me deja, tanto para bien como para mal. Es que, tío, no hay manera de contentarnos nunca. Los hay que me producen más ira y que me parece que están peor hechos, pero al menos me acordaré de ellos, supongo, un poco más. Ay, en fin, Robin Eternal, Megan Fritz Martin, Eddie Barrows, Sever Ferreira, Adriano Lucas, y vamos a pasar a hablar ahora de Superman Wonder Woman, escrito por Dan Watters. Dan Watters, ¿no hemos hablado de Dan Watters antes? No. No. Hoy, no sé. esta semana no. No, esta semana no. Esta semana no. Vale. Dan Watters escribe, Leila del Duca dibuja, Nick Filardi colorea. Esta historia al menos un poquito más colorista y optimista, al menos visualmente hablando. A ver, esta historia tiene 2 cosas a su favor, que es poder ver a 2 personajes muy contrastados interactuar entre ellos y nuestro cariño por Leila del Duca, al arte, básicamente. Pero pese a todo tiene otros 2 problemas. Uno de ellos es hasta qué punto la historia, lo que es la propia
trama, el problema que tienen que solucionar estos personajes es interesante, y hasta qué punto Leila del Duca está a tope en una colección tan superheroica. Sí, te iba a decir precisamente, yo Leila del Duca me encanta y lo sabes. También me parece que en algunas viñetas parece que está un poquito desubicada. Es que, a ver, desubicada en el sentido de que, quizá hay algunas poses y hay algunas figuras humanas, algunas proporciones, algunas cosas que en este ámbito de lo superheroico estamos acostumbrados a unos códigos muy concretos, y pues quizá ya se sale un poco y se hace un poquito extraño quizás a ratos. Es una obra bastante heterogénea, sobre todo posiblemente el Superman es el que no termino de ver más o menos firme en viñeta. Es una sensación extraña, pero es que también viene de la mano de esa sensación de, pues yo estaría contento viendo el día a día de este Superman por un lado junto con el día a día de esta Wonder Woman por otro, y que puedan rozar, o las relaciones que puedan tener y los personajes secundarios de cada uno de los dos mundos como puedan chocar. El pretexto y lo que se centra en el pretexto, sobre todo a medida que va avanzando el TVO hasta el final, es lo que menos me llama la atención una vez más. Sí, a ver, hay algunas cositas aquí también al respecto. Yo, por ejemplo, en cambio, ese pretexto absurdo y esa especie de nueva mitología más o menos asociada a Wonder Woman, que pues se presenta aquí y tiene un papel, la verdad, cada vez más importante según va avanzando el TVO, me resulta más o menos entretenido y gracioso, y no tengo mayor problema. Sí que tengo unos ciertos problemas, como decías, con el Superman que tenemos en página, y también con que, una vez más, no tiene cronológicamente ningún sentido. O sea, es otro de esos tebeos inubicables. Porque hemos tenido una Liga de la Justicia donde los personajes hablan específicamente de la decisión que toman de intentar no tener contacto entre sí, para que lo personal, digamos, no se mezcle con lo superheroico, y aquí tenemos a estos dos que se conocen, o al menos se tratan de manera bastante habitual. Entonces es como, no sé, me estáis dando dolor de cabeza. Mi problema en general es con el antagonista. En este caso, el antagonista central es un antagonista de Superman, y aunque el aporte sea gracioso por el intento de combinar de alguna manera ambos universos y que choque algo más mitológico con algo más de ciencia ficción, pues queda un poquito raro. Al final, un poquito la sensación general, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo entero le hace en general flaco servicio a Superman, la sensación que tengo es: ¿por qué no tengo dos colecciones de Wonder Woman y sus historias? Una con Joel Jones y otra con Leila del Duca. Al final la sensación que me queda es esa, decir, pues en este Superman Wonder Woman me sobra Superman. Sí, igual un poco sí. Es decir, está ahí porque lo necesitas para el antagonista y para darle un poco de variedad, para dejar que respire un poco la historia. Sí. Lo que es más gracioso es que la perspectiva que tiene sobre Superman, sobre John Kent y cómo abre el TVO con él, sería lo que me hubiera gustado tal vez encontrarme en la colección de Superman of Metropolis de la semana pasada. Ya, pero es que Superman of Metropolis está metido en un agujero infecto de desgracia, degeneración, depresión y horribilitud, y este señor, pues se levanta todos los días y saluda a todo Metrópolis porque, coño, es Superman, y Superman es inspirador. Eso es una sensación extrañísima, porque en este TVO Superman es una de las cosas que menos me interesa, pero al mismo tiempo es un Superman bastante más interesante que el de su propia colección. Es todo muy raro. Es un TVO que va tan a contrapié que no termina de ser bueno, pero posiblemente es una de las propuestas más llamativas de la semana en lo que a mí respecta. Sí, para mí también. Es una lectura muy agradecida, a pesar de todos sus problemas, a pesar de algunas inconsistencias, incluso visuales, que, ya digo, no creo que tengan tanto que ver con desempeños más o menos limitados de Leila del Duca, sino con esos cánones más o menos establecidos de
por un lado los personajes y por otro lado estas poses superheroicas y estas proporciones y tal, que bueno, pues supongo que es como todo, hay que acostumbrarse también a ello. Yo que sé, hay algunos que hacen de todo esto un arte, y ya hablaremos después en algunos irresistibles de madre mía, los contrapicados, o sea, están en todas partes. Es decir, es como si hubieses hecho tu puta Biblia de cómo quieres hacer este TVO y es que no te saltas ni una, pero bueno, a ver, sí, después está el asunto de a dónde va la historia, que es como, oye, pues es más o menos entretenido y es más o menos optimista y es más o menos colorista y pues está bien, y oye, ¿y la historia argumentalmente a dónde va? Pues tampoco, pasan cosas, oye, bueno, pero pasan cosas que, o sea, que no le van a dar ningún premio, por ello. Curiosamente, por ahora, salvo historias de complemento, aquí y allá, y salvo evidentemente Justice League, que ya tal, colección en la que tenemos a Wonder Woman, colección que resalta. Sí, a ver, hombre, por un lado el diseño es terriblemente potente, ya solamente del personaje, visualmente, quiero decir, y creo que es tan, entre comillas, no distinta, tan particular, tan propia, esta Wonder Woman, que la hace, entre comillas, fácilmente identificable y fácilmente reconocible. A diferencia de algunos otros por aquí que son un poco como, pues, descendientes de sus predecesores copia carbón. Sí, a ver, también que tanto este como el de Wonder Woman no sean los tebeos de la bajona, pues ayuda. Sí, eso también ayuda, sí. Hablando de bajona. Que estamos en 2021, que todavía no hemos salido de la pandemia, que no nos deis tebeos bajoneros, por amor de Dios. No, que hagan lo que quieran, pero que lo hagan bien. Venga, hablamos de hacer las cosas bien. Teen Titans, venga, escrito por Tim Sheridan, con dibujo de Rafa Sandoval, tintas de Jordi Tarragona, colores de Alejandro Sánchez. Este tebeo es el alma de la fiesta. El trabajo visual que se hace en este TVO es excepcional. Tenemos un reparto hiperamplio, llevado de una manera increíble, a través de varias épocas, con los flashbacks bien marcados, con un trabajo de color increíble, múltiples uniformes, o sea, una muestra de talento acojonante. Lamentablemente es un TVO de mierda. Sí, es que madre mía, es que ¿por qué me hacéis sufrir mientras leo? Que ha sonado súper mal, pero me explico. Es un desbarajuste de TVO. Que es un número 1 que no merece tener un número 1 en la portada, porque es un festival que asumo que quiero creer que los fans de Teen Titans podrán seguir mejor que nosotros, pero igual también es mucho asumir. Es un circo, es un follón de 3 pares de cojones con un reparto enorme que va dando tumbos de una situación a otra y que pretenden resolver, y que te importe esa resolución de un problema que apenas llegas a entender. Buah, madre mía, es que no conozco el 80% de los personajes que salen aquí. O sea, lo cual... No te los presentan. Uno, no te los presentan, y dos, a ver si nos aclaramos. O sea, es que, claro, es que es algo que a mí me lleva a los demonios. Quiero decir, quiero saber qué es lo que estoy comprando y qué es lo que estoy leyendo en cada momento. Es decir, ¿esto es una colección de Teen Titans para lectores de Teen Titans? Es una colección, pero al mismo tiempo quiere ser una colección de Teen Titans nueva, con los personajes en situaciones distintas, algunos personajes diferentes. ¿Qué mierdas tengo que hacer yo con esto? Porque si me dices que es un TVO de Teen Titans que no me voy a enterar de la misa a la mitad, pues me lo ahorro de entrada. Quiero decir que es un número 1. A ver, que yo entiendo que si tú vas a empezar a meterte entre pecho y espalda el volumen 6 de Los Vengadores, es como, pues, ¡ay! Van a volver a renumerar Los Vengadores, y llegas allí y no sabes quién es Thor, y no sabes quién es Iron Man, y no sabes quién es el Capitán América, y no sabes quién es nadie, pues el primer número va a ser duro. Eso, quiero decir, es inevitable. Pero bueno, yo aquí algunos personajes los conozco. Sí, 3 o 4. Coño, lo que no controlo son 17. No es solo 17, es que además de tener un montón de personajes... Y en épocas distintas, y con flashbacks, y con hostias. Sí, con una serie de cruces y varias alineaciones y un reparto. Ya te digo, me fascina el trabajo visual del TVO. O sea, estaba embelesado leyendo el TVO diciendo...
¿qué desastre es este? ¿Por qué está tan bien contado? O sea, ¿por qué está tan bien contado visualmente? Es una sensación muy, muy rara. Es que si no, esto sería infumable. Quiero decir, si además de todo el cambalache que hace argumentalmente y temporalmente, encima es difícil de descifrar y feo de ver, apaga y vámonos. Si hubiera sido difícil de descifrar y feo de ver, posiblemente estaría fuera de la lista directamente. Es una sensación extrañísima. Es un TV que no se lo recomiendo a nadie. Los fans de los Titanes ya sabrán dónde se meten, por su bien, al menos eso espero. Yo que sé, porque esto no hay por dónde agarrarlo. Cualquiera que vea aquí un 1 en la portada y se crea que puede entrar ni tan siquiera de puntillas, aunque conozca los personajes, pero no sepa de qué va la trama, que se olvide, porque a los personajes los conozco al 95% de ellos, pero me da igual, porque el TV es un follón de 3 pares de cojones que no hay por dónde agarrarlo. Ahora, también es verdad que para los encargados del apartado artístico, esto es uno de esos tebeos que uno puede coger y decir, yo hice esto, quiero decir, yo me metí en esto y mira cómo está, mira cómo salió, quiero decir, que esto si no, véndeselo a su tía. Tienes algunas viñetas con alguna celebración, con un montón de personajes, tienes una serie de diseños y rediseños de personajes. Es bellísimo y hay un trabajo brutal aquí, pero es posiblemente una de las cosas más ingratas que he visto en mucho, mucho tiempo. Quiero decir, tener que hacer este trabajo descomunal para este TVO es... joder, es triste. Sí, luego se suele hablar de las horas que se pasan los dibujantes dibujando y tal. Y digo, joder, madre mía, pues aquí se han tenido que pasar horas sin cuento para hacer esto, porque madre del amor hermoso. Sí, ves los distintos entornos, ves cómo se usa la luz, ves cómo se usa el color, ves todos los personajes y los diseños que hay en página, todo el acting, hay algunas secuencias de acción muy chulas, es increíble, pero da igual, porque no hay por dónde cogerlo. No funciona. Es lo que hay. Es muy bonito, pero no acaba de funcionar. Teen Titans, Tim Sheridan, Rafa Sandoval, Jordi Tarragona, Alejandro Sánchez. Bueno, pues estas han sido las colecciones de Future State de esta semana. Ahora ten un poco de piedad conmigo, Díaz, y dime que no vamos a seguir. O sea, que la semana que viene ya está, se ha acabado esto, ¿o qué? Este mismo ritmo, no lo sé, no sé cuál será el ritmo. Yo te aseguro de que hay al menos 2 colecciones más de Gotham. Como mínimo. ¿Como 2 colecciones más de Gotham? ¿De qué? ¿De quién? De Catwoman por un lado tiene una cabecera y Nightwing por otro lado tiene otra cabecera. No sé si habrá más, porque no he mirado, no me he molestado en mirar. Los puñetazos los encajo semana a semana, pero que te sea leve. No, que me sea leve, no. Quiero decir, ya habrá otras colecciones que salgan la semana que viene, igual pues no hay espacio para Future State. O sea, quiero decir, a ver, aquí el servicio público, el trabajo de servicio público acaba donde empiezan a hinchársenos las narices. Y a mí ya empieza a hinchárseme un poquito las narices, entonces... Espero por nuestro bien que haya novedades potentes e interesantes de otras editoriales que permitan adelgazar la presencia de Future State a los personajes o equipos creativos que nos interesen, porque madre mía del amor hermoso. Sí, o al menos es eso, que hay algunas colecciones que, oye, pues se manejen un poquito mejor, porque es que ya me da hasta un poco de cosa, un par de programas en lo que llevamos de año y, joder, madre mía, hemos dicho una cantidad de barbaridades, casi todas para mal, de estos tebeos que, en fin, pues tampoco es plan. Quiero decir que... Tampoco es plan, evidentemente. Si nosotros lo que queremos es leer tebeos que nos gusten. Sí, exacto. Por eso vamos a dejar de hablar de todo esto de Future State y vamos a pasar a hablar ya de Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana.
Bueno, Los Irresistibles, que, en fin, pues... Los Irresistibles, que sí, que están bien, todos, pero empezamos con el número 6 de Big Girls y yo he llegado hasta aquí. Te ha parecido un final rocoso de volumen, ¿no? Supongo, me imaginaba, ya estabas más o menos reticente con números previos. Es esa sensación, supongo que las dos cosas a la vez, aquella sensación que comentábamos de, pues parece que se vaya a acabar en cualquier momento, pero al mismo tiempo podría seguir. Pues es un poco ambas cosas, porque es un final de volumen y, pues si las cosas funcionan, habrá más Big Girls en el futuro. Sí, bueno, aparentemente, por lo que dice el autor, como que después de un par de meses de parón, para que salga el TPB y tal y cual, como que... Vamos, toda la intención del mundo de seguir con esto. Lamentándolo mucho, pues hasta aquí he llegado yo. Yo no lo sé, porque de aquí a 2 meses, yo qué sé, ya veremos cómo me pilla. Me ha parecido que es una serie correcta, me ha parecido que es una serie interesante, pero al mismo tiempo va tan apresurada y da tantos tumbos y hay tantas irregularidades que para cuando termina este primer volumen me quedo un poquito igual, quiero decir... El viaje ha sido divertido, pero al final me quedo como empecé. Quiero decir, es una serie correcta, pero que no deja pozo. No, y que después, a ver, corre el riesgo de ser una de esas colecciones que empiece a ser interesante a partir de ahora. Es como porque la intención del autor es no, y bueno, ahora que ya hemos contado pues nuestra protagonista y tal, y un poco el entorno, ahora vamos a profundizar un poco en el mundo y tal, y da a entender como que va a empezar a contar quizá otro tipo de historias en este mundo, sin tener que centrarse tanto en esta que contaba en el primer arco. Y eso podría dar lugar a quizás historias más cortas, interesantes, explorando un poquito el mundo, pero es que has necesitado 6 números para esta primera historia, que al final pues ha sido mucho de mujeres gigantes pegan a monstruos. Entonces, no sé hasta qué punto vas a tener no ya la capacidad, sino la confianza de la gente para cambiar un poquito de esta cosa de acción súper loca y tal, muy sci-fi y tal, a otras cosas. Pues no lo sé, a mí me gusta mucho cómo trabaja visualmente Jason Howard, lo dinámico que es y cómo consigue un TV oscuro sin resultar agobiante ni cargante. Pero lo que es la propia historia como tal me ha dejado un poquito indiferente. Quiero decir, está bien, acaba resultando como quien dice una miniserie 6 números más que correcta, pero no sé si tan interesante como para tener ganas de más. Ya, yo me bajo ya y me olvido ya de Big Girls, pero bueno, esto es la vida, salen algunas colecciones y otras entran en Los Irresistibles, pues bueno, con el impulso de lo nuevo y con la esperanza de que esto vaya a más. Por ejemplo, Homesick Pilots número 2. Sí, un número 2 bastante clásico en su estructura, por decirlo de alguna manera. Es decir, todo aquello que se nos presentó en el primer número como pues lo que es la metatrama ocupa ahora en buena parte el núcleo del TVO, y lo que son asuntos personales contados en buena parte en un flashback es lo que ocupa una posición esta vez secundaria a diferencia del primero. ¿Qué tal te ha entrado el cambio de ritmo y cómo se ha centrado más en la trama? A mí me ha gustado mucho este número y la verdad es que cuanto más lo miro, además más me gusta visualmente. Quiero decir, me parece que es una puta delicia mirarlo. Es como... me quedaría simplemente por poder ver, aunque no tuviesen diálogos, aunque no hubiese letras, me quedaría por ver el TVO. Y bueno, a ver, no es lo único que tiene, Después el TVO tiene sus aciertos también a nivel de guión, de historia, de desarrollo. La verdad es que estoy muy contento. No es quizás un segundo número explosivo, pero me gusta que de vez en cuando los TVOs, una vez que ya en el primer número sí que hacía una declaración de intenciones bastante fuerte, se lo tome con un poquito más de calma y vaya más hacia el misterio de largo recorrido, o hacia el desarrollo un poco más pausado. Sí, que cumpla un poco para mostrar que cualquier afirmación más o menos llamativa que hace en el primer número no es humo y espejos, pero que tampoco tenga prisa. Sí. Es un número que me ha gustado muchísimo, personalmente.
Lo que viene siendo el centro de lo sobrenatural es intrigante, es hasta cierto punto original y tiene una idea base muy potente. Además, la metatrama se acota a sí misma. Hay un momento en el TVO en el cual se hace una aseveración que de alguna manera limita el TVO hasta cierto punto. Evidentemente no es como si saliese el autor diciéndote esto va a durar X números, pero de alguna manera constriñe la acción a un aspecto muy concreto, a una serie de misiones, entre comillas, sí, una serie de cometidos muy específicos. Hombre, por poner un símil que se entienda fácil, cuando tú empiezas a leer 100 balas, sabes que son 100 balas. Eso correcto. No quiere decir que el TVO después no te la pueda jugar, pero en principio el pacto del inicio, del principio es, pues aquí hay 100 balas, historias de 100 balas y pues cuando se acabe, se acabará. Y aquí hace algo parecido, diciendo, bueno, hay una serie de elementos aquí que más o menos les pone un límite numérico o lo que sea y dices tú, bueno, eso no quiere decir que la colección no pueda seguir más allá, pero en principio la misión inicial, el foco principal en este arranque, pues no es, ¡hala, venga aquí lo sobrenatural hasta que se nos caigan las pestañas! No, joder, vamos a centrarnos un poco. Tiene un límite específico. Otra cosa es que la colección vaya más allá de ese límite o que ese límite se cuente de una u otra manera más extendida, evidentemente, pero de alguna manera sin dar detalles, sin agotar mucho su perspectiva, sí que lo especifica un poco y lo concreta un poquito y alivia cierto efecto de no te estoy contando nada, es todo muy misterioso. Por el otro lado, uno de los puntos centrales es que ese desarrollo sobrenatural se hace tanto para los secundarios propios de este número como para los secundarios recurrentes de la colección increíblemente personal. No es simplemente algo que sucede, algo que nuestra protagonista hace y ya está, sino que es algo que tiene pozo, que tiene consecuencias, que tiene un recorrido emocional, y ese es el ancla de este segundo número. Sí, no, lo he disfrutado mucho, la verdad. Y cosa curiosa, normalmente en estos primeros números suelo estar como bastante reticente a casi todo. En este caso tenía como una cierta seguridad de que el número iba a estar bien. Es como, esto va a funcionar. Es como, eso también suele ayudar, a veces, a que los TVOs te entren bien siempre y cuando estén medianamente decentes, Siempre es... Una predisposición. Claro, sí. Hay una predisposición positiva que siempre es mejor que entrar mal. Ya sabemos que el entrar mal, si luego el TVO no es malo, también te genera esa sensación de, pues creía que iba a ser malo y tal. Pero bueno, en este caso mi aproximación ha sido más de, no, de este TVO seguro que está bien y efectivamente está bien. A mí me ha sorprendido ciertos ángulos y ciertos desarrollos que tiene porque no esperaba que el TVO fuese así. Estructuralmente sigue siendo extravagante en algunos aspectos, aunque haga lo contrario que hacía el primer número, por decirlo de alguna manera. Si el primer número tenía de alguna manera el proceso actual, al principio y el final de TVO, y un gran flashback en el centro, que al mismo tiempo contenía un flashback muy pequeño en su corazón, aquí lo tenemos un poco al revés. Mueve cierta historia lateral y personal al principio y al final del TVO, mete la metatrama en su núcleo y es esa metatrama la que tiene un flashback de un personaje secundario. Es muy curioso porque repite la estructura utilizándola de manera totalmente diferente y hace que estos dos primeros números sean una carta de presentación formidable y unitaria, casi por decirlo de alguna manera, de la colección. Muy, muy bueno. Sí, funciona muy bien. Y hay algunos también diseños de personajes, sí, que sin ser ninguna cosa hiper llamativa están como muy clavados, como muy en su sitio. Es como, sí, es el tipo de línea de diseño que va muy al corazón de la idea, al concepto, de una manera muy clara, sin artificios y demasiados adornos, que me gusta. Pero Caspar Wijngaard es un tío que me gusta precisamente por eso, porque es como, hay muy pocas cosas que le puedas quitar al dibujo de Caspar Wijngaard sin quitarle algo vital al dibujo. Tiene una capacidad de síntesis acojonante. Sí, la verdad. Más TVOs, el número 17 de Marauders. Donde siguen las aventuras y desventuras de los Marauders, en este caso combinando por un lado ciertos coletazos de la trama derivada de lo que es la colección en general, junto con un ángulo personal muy específico para este número que sirve un poquito de pivote de antes y después en la colección.
Cuando has dicho así Marauders, me ha dado la sensación por un momento de que hablabas como los Simpson y tal. El número 17 de Marauders. Aquí están los Marauders. Digo, sí, la familia Marauder, papá Marauder. Bueno, sí, el reparto, como es una obra mayormente coral, pues normalmente son Emma, Kate y Tormenta. Pero vamos, en general son ellas y sus aledaños. Sí, a ver, esta es una colección, yo creo que es que vive y muere por sus personajes, porque argumentalmente a veces es, quiero decir, tienen los dos extremos, a veces es como muy interesante y otras veces es terriblemente anodina, es como, ¿qué está ocurriendo argumentalmente ahora mismo en esta colección? Pues dos tonterías, o sea, en este número en concreto, muy poca cosa. Es el pifostio provocado de este tipo de colección. Cuando una colección hace lo que le pido a otras, por decirlo de una manera, que es no tener la necesidad de tener siempre unos antagonistas y una serie de peleas más o menos formulaicas y tal, pues corres el riesgo de que sin ese rumbo claro no tengas ningún rumbo. Creo que no es el caso de la colección, pero claro, como se toma tiempos muy raros y como en muchas ocasiones divide sus escenas entre las tres principales protagonistas de la colección, pues corre ese riesgo de quedar como muy disoluto, muy esparcido, muy loco y de que quede poco concreto. Cuando el formato es además este formato de comic book normal de 20 páginas y en medio has tenido eventos y demás fauna, pues claro, esa falta de concreción puede perjudicar al ritmo. Es lo que hay. Pero bueno, ahí sigue 17 números después. Marauders, ¿qué más? Hombre, pues una colección que empezábamos hace poquito, otro número 2, Sword, en este caso. Sí, yo estaba muy contento con el primer número, tú, pues por decirlo de alguna manera, no tanto. ¿Ha cambiado algo en este segundo número? Y entiendo que es complicado que cambien cosas en este segundo número, pero... A ver, primero lo obvio. Este número 2 es una de las peores cosas que le puedes hacer a tu colección. O sea, es malo cuando una colección empieza porque hay un evento, como le pasó a Spider-Woman en su momento hace unos cuantos años y tal, porque, joder, es que estás empezándolo porque es todo el evento dichoso y después tendrá que echar a andar la colección. Digo, eso es malo, pero también es verdad que, bueno, sabes dónde te metes desde el principio. Esto es peor. Has hecho un número de presentación con todas las características que uno supone van a estar en la colección y después has sacado un número 2 que es un tallín de un evento. Sí, totalmente de acuerdo, de que eso perjudica la colección. Entonces, claro, es una cosa horripilante, porque quiero decir, yo lo que quería era leerme un número 2 de Sword para ver si realmente esto de Sword, quiero decir, me engancha o no me engancha. Y pues con este número no puedo sacar las valoraciones que yo quisiera. Eso no quiere decir que no pueda sacar una valoración de este número 2, que me ha gustado. Y que es parte del asunto, sí. Y que he disfrutado bastante. Y que, a pesar de todo, tiene la posibilidad de hacer bien algo que ya hacía muy bien el número 1, que era pues que los personajes hablen entre ellos, interactúen entre ellos y, una vez más, pues sus poderes locos pues interactúen y tal entre sí para cosas maravillosas. Y mientras tanto todo el mundo aquí es más chulo que Arturo y todo el mundo aquí parece que es, vamos, San Dios. Aquí no hay nadie que parezca pequeño e insignificante nunca. Incluso el tío que está en el cuarto de baño parece que es alguien. Hasta él tiene un contrapicado heroico, sí. Exacto. Es curioso, porque es un tira y afloja raro. El propio número como tal, aunque haya presencia visual, ya desde la portada del evento de Marras, no tiene el mismo identificador visual que tienen las portadas de los tie-ins, por ejemplo. Con lo cual es esa sensación desconcertante de como si fuera parte del evento, pero lo fuera a voluntad, como si le interesase, como si no fuera una cuestión editorial. Luego, a saber si lo es o no lo es. Me refiero a que esa sensación de decir, pues aprovechamos que hay un evento en marcha con unas características concretas
para mostrar qué es lo que es Sword cuando no está haciendo lo que quiere hacer. Es decir, es como si estos dos primeros números mostrasen dos caras. Que en el primer número fuera, además de evidentemente presentar los personajes, de la misión general a largo plazo de Sword, que es ese proyecto secreto extravagante, cósmico, poco definido, y la misión 2 de Sword, que es proteger el sistema solar de este tipo de cosas. Y como si cada uno de los dos números tocase un palo. Evidentemente esto solo funciona hasta cierto punto, porque este número no es autoconclusivo. Los coletazos de esto van a seguir como mínimo en un tercer número. Pero se las arregla, como decías, por un lado, para mantener ese vínculo entre los personajes, y además para, no sé si prolongar un poco más su agenda extraña, o al menos hasta qué punto llegan las decisiones de su protagonista, de Abigail Brand. Y en ese aspecto creo que es interesante, más allá del propio cliffhanger, que igual es algo más flojo. Sí, a ver, aquí hay varias cuestiones. Por un lado, como dices, esta misión que tiene Sword de defensa planetaria, pues solamente la puedes ejercer si hay alguna clase de amenaza planetaria, lo cual quiere decir que no puedes mantenerte al margen de algo como King in Black. Es como, ¿qué sentido tendría? Es como, entonces, ¿para qué servís? ¿O para qué decís que servís? Pero sí que es verdad que da también esa sensación de decir, bueno, esto igual no es el tipo de amenaza que yo me hubiese sacado para mi colección de acuerdo a mis normas, pero está ahí y seguramente Allewin es un tío que saca petróleo prácticamente de cualquier cosa. Es como, ajá, creo que podría aprovechar para... Y seguramente se le ocurriría alguna idea de las suyas. Es decir, pues igual podría hacer esta idea chula, este giro aquí, tal. Y entonces, pues venga, pues a mis brazos, King in Black. Y pues aquí estamos. Es un poco esa sensación de... Es que si no estuviera sucediendo King in Black, tarde o temprano... Puede que no en este número 2, puede que más adelante, cuando le conveniese a él, Ewing se hubiera sacado algo de la manga para realizar según qué cosas que realiza en este número. Es posible. Esa es la sensación. Con lo cual, a priori el encontronazo es muy brusco decir, no, el segundo número es un tallín, mierda. Pero a medida que lo iba leyendo decía, ya veo lo que estás haciendo aquí, no, cabrón. Tiene una cosa, este TVO es jodidamente robusto. O sea, llevamos solamente 2 números y... Coño, cuando lo lees tienes esa sensación de estar leyendo algo que está bien montado, bien pensado, bien, es decir, con unas bases, es como un árbol que tiene unas buenas raíces, que dices tú, bueno, igual de vez en cuando hay alguna rama que parece que está un poco así asado, o se le está cayendo alguna hoja o tal, pero da esa sensación de decir, da igual cuánto sople el viento, que esto no se va a caer, ¿no? Y le veo un poco ese aire a Sword, de decir, bueno, yo tengo unas ideas, yo tengo unos elementos temáticos que me quiero explorar y unos personajes con los que quiero juguetear, pero casi que me da igual qué es lo que me venga, que hay tie-ins, que hay eventos, que hay aquí ahora 2 meses que tienen que ser mudos, que hay que no sé qué, me la sopla, puedo con todo. Sí, es un equipo increíblemente robusto que está haciendo un TVO sorprendentemente formidable. Sí, solo lleva 2 números, ¿eh? Y a priori lo miras y tampoco parece que esté haciendo, que eso es una de las cosas bellas, no es que esté haciendo nada súper extraordinario, pero a veces hay no sé, a veces los personajes tienen una voz propia en las colecciones, están bien caracterizados, las cosas se conjugan bien, todo tiene un empaque. Son muchísimas pequeñas cosas que hacen que el TV esté vivo. Sí, realmente sí. Y ya digo, no es el número 2 que hubiese deseado para poder aclarar ciertas cosas. Pero bueno, vale, venga, es la otra cara de la moneda de Sword. Vamos a ver a dónde nos lleva de momento. No puedo decirle que no a esta colección. Es como, vale, solo llevas 2 números y la verdad es que han sido 2 números que están muy bien. Pues vamos a ver. Más cosas. Seven Secrets, número 6. Sí, donde pues ya lo comentamos en el número anterior, de alguna manera la colección alcanza el flash forward que plantó innecesariamente, insisto, al principio del primer número, y donde pues cambia un poquito de registro y en parte se aleja de alguna de las
fallas constantes que ha tenido, pese a ser un gran TVO. Sí. Hombre, a ver, llevamos 6 números y hay algo que, al menos a estas alturas de la colección, hemos visto que ha sucedido o que ha pasado o que hemos podido observar, que pues en parte no estaba tan claro cuando empezaba la colección. Aquí tenemos estos 7 secretos capaces de, pues no sé, mandar el mundo a la mierda o desestabilizarlo al menos o lo que sea, y siempre estaba un poco la duda de hasta qué punto no eran unas excusas argumentales que pues no ibas ni a verlas, ni a olerlas, ni a oírlas jamás, porque pues es que están ahí para hacer que la trama se mueva. Son un MacGuffin horrible. Un MacGuffin horrible y pues ya está. Bueno, son un MacGuffin horrible. Joder, por supuesto que lo son. Pero también son algo concreto, o eso parece. Sí, porque al final sobre todo en el número anterior, que recordar, hace un par de números ya marcabas cierta tendencia sobre la temática central del TVO, bueno, una de las temáticas centrales del TVO en torno a la paternidad y la maternidad y tal, y en lo que a nuestro protagonista atañe por un lado, y luego por el otro sobre la naturaleza de esos secretos y el papel que pueden jugar. Ya había cierta alusión al secreto protagonista, entre comillas, sobre todo el final de este número, en el tercero, no sé, hace unos cuantos números ya, en lo que al protagonista y su relación con ese secreto concernía. Había una alusión que iba por ahí velada, que pues te quedabas un poco con esa cara de decir, esto lo vais a sacar más pronto que tarde, ¿no? Porque si no, no lo hubierais mencionado. Y cuando tiene lugar en este número, dices tú, y puedes ver, el lector puede ver ya durante la segunda mitad del número más o menos por dónde van los tiros. La verdad es que el TVO se crece, sobre todo en la medida en la que se aleja de pues los puntos más molestos que han tenido este TVO tradicionalmente, que son ese arranque del primer número y esa necesidad de con la narración menoscabar la tensión. Sí, que tampoco lo abandona del todo, ¿eh? Pero bueno. No, lo disminuye, cambia el enfoque en ocasiones, pero sigue ahí. Pero bueno, algo es algo, Sí, 6 números ya, sí. 6 números ya. ¿Qué hacemos con el número 4 de The Autumnal, con esta colección extraña e hipnótica? Yo aplaudir, al mismo tiempo echar cosas en falta, una en concreto, pero sí, en general aplaudir. Sí, correcto. A ver, es un número que para ser un número de las explicaciones, porque es lo que es el número de las explicaciones y de los cuentos y del viejo que raja, aunque no sea un viejo, está terriblemente bien realizado y cuenta terriblemente bien su información. También es verdad que hay personajes que están desaparecidos en combate en este número. Y amigo, después de 3 números de The Autumnal, que llegas al 4 y la hija no aparezca por ningún lado, pues se echa en falta mucho. Se echa en falta, sobre todo porque normalmente suele ser el punto que corta la tensión y es un número particularmente siniestro y tenso, con lo cual pues echas en falta esa presencia. Por el otro lado, eso te permite concentrar un par de historias muy específicas en torno al pasado reciente y al pasado distante del pueblo, que de otra manera si no tendrías que tal vez dividir o separar o abreviar, haciéndoles también flaco favor, con lo cual en ese aspecto es un número bien estructurado y bien orquestado, que además tiene una secuencia final que me ha encantado, que es muy muy sencilla pero que me ha hecho muchísima gracia. La duda es, no tengo ni idea porque no he visto ni portadas ni nada, ¿el quinto número va a ser totalmente lo contrario o va a ser un número más tradicional? Es la gran duda. Yo sé lo que haría, y lo que haría sería un número solo con ella, solo con la hija, sin la madre. Lo que no sé si les cuadra en la historia, si al equipo le funcionaría algo así en la historia. No lo sé. Mientras la madre estaba en todo esto, ¿cuál es la perspectiva de la hija de toda esta situación? Yo es lo que haría, porque me gustan ese tipo de estructuras y soy así de maniático. No tengo ni idea de si irán por ahí los tiros, pero... Sí, hombre, a ver, es algo que si te lo puedes permitir,
o te lo quieres permitir, queda bonito. Sí, y es un buen momento para hacerlo. Es decir, ya vamos 4 o 5 números. Uno asume que, aparte ya del desgaste que pues se sabe que tiene del lector, es una colección y que va perdiendo, a la altura del número 4 o 5, prácticamente todo el que tenía que irse o quería irse ya se ha ido. Entonces, las apuestas estas arriesgadas que a veces hacen de un número 1 a un número 2, o incluso de un 2 a un 3, pues son ya un poquito, pues eso, más arriesgadas, porque pues igual se te va más gente de la que querrías. Pero ahora que ya estás empezando a acelerar para alguna clase de resolución, no sabemos si de arco o de colección o lo que sea, sí, es un buen momento de hacerlo, y además es el tipo de detalle que después va a hacer más memorable la colección. Es como, sí, el número de la hija, el número de la madre, el número de las explicaciones. Yo a veces soy un poco pesado con esto, pero me parece muy importante que estas colecciones que cuentan su propia historia, que no son universos compartidos, superheroicos y tal, sean más o menos identificables, que puedas más o menos decir, el número de esta cosa. Sí, que tenía ese aspecto memorable, al final es una sección casi derivada del amor por los números autoconclusivos, por los números que, pues sí, forman parte de una colección, no tienen por qué ser autoconclusivos, pero tienen que contar cada uno de ellos algo específico, porque si no el formato no tiene sentido. Quiero decir, si no el formato debería ser el recopilatorio posterior, quiero decir, no esto. Para que el formato sea para que tenga completo sentido, cada uno de estos tiene que ser legible, no necesariamente de manera individual, pero tiene que ser una experiencia cada uno de ellos. Sí, alguna vez hemos hablado de algunas colecciones que hemos dicho, pues seguramente esto recopilado se leerá mejor, o esto tiene toda la pinta de que pues su formato natural hubiese sido una novela gráfica, o bueno, o un formato unificado, porque a veces incluso los propios cortes al final de los números son totalmente más bruscos, sí. Y bruscos. Es como, bueno, pues te has quedado sin páginas y hasta aquí has llegado. Es decir, no hay un final. A veces lo puedes utilizar como una marca más o menos voluntaria de cómo es la colección. Me estoy acordando de Cemetery Beats, por ejemplo, sí, que eso Howard el dibujo sí, y tal. Correcto, que cortaba. Pues aquí hemos cortado y ya está, pero no indicaba prácticamente nada el final del y otras veces simplemente miras y dices tú, es que esta historia, el ritmo que está llevando, no es para contar de 20 páginas en 20 páginas. No, porque no está pensado para el cliffhanger ni para el cierre de ninguna clase de arco a las 20 páginas. Bueno, es que todo hay que tenerlo en cuenta. Cuando suelen decir a veces los autores, bueno, es que hay que tener en cuenta cuántas páginas voy a tener, si voy a ir recopilado o no, si va a ser en formato grande o más pequeño, si es en color en blanco y negro, al final todo suma. Todo suma. Vale, pues de Autumnal número 4, que sigue también muy bien, y acabamos con un viejo conocido de esta sección, probablemente, pues igual la colección más veterana, de Immortal Hulk, número 42. Sí, hasta que vuelva Saga, sí. La que tiene la numeración más larga, desde luego. Los Irresistibles. En un número peculiar como mínimo, creo yo, porque estamos hablando de un número con bastantes sorpresas, bastantes giros y 3 secuencias bastante separadas con 3 artistas distintos. Sí, y aún así... 4 artistas distintos. Y aún así, qué bien funciona la puñetera. Al final tienes solo 2 coloristas, con lo cual pues supongo que ayuda a compactar según qué cosas, y como son secuencias tan separadas unas de otras, el tener cuatro equipos visuales tampoco es no choca tanto. Sí, a ver, hay un elemento también interesante de esta colección y que este número deja bien a las claras, y es que es una colección interesante en todos sus ángulos, desde el punto de vista de todos sus personajes más o menos recurrentes. Es decir, aunque es verdad que estamos siguiendo a Hulk y pues lo que le pasa y tal, y lo que hace y sus planes y sus movidas, hay un montón de personajes alrededor que están en continua interacción,
quizás no directa, pero sí desde luego en curso de colisión a veces con Hulk, que tienen sus propias movidas. Es decir, la movida no es solamente Hulk, es Hulk y la gente que está alrededor y las cosas que está haciendo también. Entonces aquí tenemos a un montón de personajes con sus movidas. Sí, como el impacto de Hulk, más allá de evidentemente el desastre, la violencia, permea las vidas de todo el mundo, porque tienes un reparto relativamente amplio en Alpha Flight y es interesante los tiras y aflojas que tiene. Tienes al líder que sigue con sus cosas y tiene sus contratiempos o sus sorpresas. Tienes a Jackie McGee con sus propios problemas. Es espectacular este número. Es extraño por su estructura, pero funciona como un reloj. Tiene otro de estos momentos pintorescos hacia el final, de decir, pues me quedaban algunas cosas aún más por desenterrar de la larga historia de Hulk, a ver qué os parece esto. Y pues tiene un cliffhanger muy concreto, que pues yo pongo mi cara de, pues igual esto no sé, pero a Ewing, con lo cual pues hay esa confianza de que lo explote de manera interesante. Sí, no, a mí me pilla lejos, no, lejísimos. O sea, justo conozco por nombre. O sea, no me pidas ya encima qué clase de personajes son y cómo funcionan y cuáles son las relaciones entre ellos, ni puñetera idea, pero me da igual, quiero decir, me ha pasado habitualmente en esta colección con un montón de cosas relacionadas con Hulk y no son un problema para disfrutar la colección. No, porque las integra en un todo brutal. Es parte de lo que decías antes, de tener muchos personajes y ese aspecto dispar, pero todos son interesantes y todos dan esa sensación, como comentabas con los artistas, de que forma un todo unitario y es fantástico. Sí, no sé, creo que en algún momento dije que había leído en algún lado como que iban a ser 50 números. Empiezo a quedarme un poco loco. A ver, también es a Lewin y es esta colección. Quiero decir, en 2 números te puede pegar carpetazo a lo que le salga del nabo y ya está. Y esto es así porque lo digo yo, porque joder, es que mírame qué bueno soy haciendo lo que hago. Pero casi empiezo a sentir ya el aliento de que esto podría estar acabándose y yo no le veo ni por asomo un final a la vista. No lo sé, desde luego no hay mucho más umbral para mucho más antagonista, muchos más conflictos nuevos, aunque en este número se presenten nuevos antagonistas y conflictos, pero bueno, es complicado porque es una serie que sigue manteniendo una capacidad para sorprender formidable. Está muy bien, de Immortal Hulk número 42. Bueno, pues con esto llegamos ya al final de Los Irresistibles y también al final del programa. Nos despedimos y ya sabéis que si así lo queréis podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.